un bulto en la garganta. Bueno, entonces ya las enfermedades de los síndromes esofágicos se podemos ver, es un tractor que está al lado, podemos ver el cáncer esofágico, que es el tumor que se forma en los tejidos del esófago, que pueden haber de dos tipos. El carcinoma de las células escamosas, que se va a dar en las células planas del revestimiento interno del esófago, y el adenocarcinoma de las células que producen y secretan moco y otros líquidos. Entonces, también se puede ver relacionado la adquisición del cáncer esofágico con los hábitos que tenga el paciente, y la manifestación que se va a dar es la disfagia de tipo progresivo, o sea que el paciente poco a poco va a presentar disfagia, entonces ya va a empezar a no consumir alimentos sólidos, sino que ya van a ser todos líquidos hasta el momento en que ya no ni siquiera tolere los alimentos líquidos. Entonces, la epidemiología de esta enfermedad es que va a ser de 3 a 4 veces mayor en hombres y se presenta más que todo en adultos mayores de 55 a 70 años. Los factores de riesgo del carcinoma escamocelular es que más que todo van acompañados de los hábitos que tenga el paciente, por ejemplo el tabaquismo, el alcoholismo, baja ingesta de frutas y vegetales frescos, trastornos médicos como la calasia, la tilosis, que es como el desarrollo como de callosidades, y el síndrome de Plummer-Vinson, que es cuando se van a presentar como unas obstrucciones que son de tejido en el esófago, entonces va a dificultar el paso del bolo alimenticio. Los factores de riesgo del adenocarcinoma esofágico van a ser 3. El esófago de Barrett, que es cuando el esófago tiene unas células especiales que van a ser sustituidas por otro tipo de células que son similares a la del intestino, y este proceso se le conoce como metaplasia. El reflujo gastroesofágico es cuando el contenido gástrico refluye al esófago de forma regular, entonces aquí también se va a desarrollar una metaplasia, y la obesidad también se considera un factor de riesgo porque se ha evidenciado que el reflujo ácido es más frecuente e intenso en estos pacientes, además de que, digamos, si acumulan grasa en el abdomen, va a generar como una presión en este y a veces puede ser superior, a la presión del esfínter esofágico inferior, y esto va a obligar como que este ceda y permita el reflujo. La fisiopatología de esta enfermedad pues no es clara, pero más que todo se da en que las células van a tener unas mutaciones que van a crecer y dividirse sin control, entonces se van a acumular en estas células anormales y van a formar un tumor. Para el diagnóstico de esta enfermedad es clave la exploración médica, entonces tenemos que identificar los síntomas que nos diga el paciente para irlos relacionando y que nos vayan orientando a un diagnóstico. Se puede recurrir a la endoscopia, que entonces vamos a ingresar un tubo flexible con una camarita en la extremidad, que vamos a poder ver todo el esófago y podemos observar si hay alguna anomalía o obstrucción. Y la biopsia es en caso de que veamos algo anormal y queramos hacerle un estudio. El tratamiento depende del paciente, de los hábitos del paciente, de qué tan desarrollado esté esta enfermedad, entonces puede ser cirugía, radioterapia, quimioterapia, pueden ser 2 tratamientos al tiempo, solo uno. Bueno, la esofagitis es la inflamación de la mucosa del esófago. Entonces, el síntoma relacionado de esta va a ser la pirosis y la dinofagia, y en algunas ocasiones puede darse disfagia. La epidemiología de esta enfermedad es de 40 a 55 casos por 100.000 habitantes. Y los factores de riesgo son comer antes de dormir, consumo de cafeína, chocolates, mentas, alimentos grasos, obesidad y la hernia del hiato, que ya les voy a hablar de ella. Hay varios tipos de esofagitis, pero los más frecuentes es la esofagitis por reflujo, que es cuando hay un problema en el esfínter esofágico inferior, y aquí entonces, como esto va a estar defectuoso, va a permitir el paso del contenido gástrico hacia la luz del esófago. Y la esofagitis eosinofílica
es que los eosinófilos son los glóbulos blancos que van a participar en la respuesta alérgica, entonces estos se van a acumular en el esófago. La hernia del hiato es que entre el estómago y el esófago va a estar el diafragma. Este va a tener un huequito que es el hiato, que por medio de este va a pasar el esófago, pero entonces aquí el estómago va a empezar a protruir sobre ese huequito y ya va a llegar al tórax. La clasificación de esta enfermedad es por medio de la clasificación Los Ángeles. Va a clasificar la esofágitis en grado A, B, C y D. La de grado A, las lesiones mucosas van a ser menores o iguales a 5 milímetros de longitud y no van a llegar a los pliegues superiores de la mucosa. En la esofágitis de grado B, las lesiones van a ser mayores de 5 milímetros de longitud, pero tampoco van a llegar a los pliegues superiores de la mucosa. La de grado C, ya la extensión va más allá de los grados de los pliegues superiores de la mucosa, pero va a invadir menos del 75% del diámetro del esófago, mientras que la del grado D ya va a afectar al menos el 75% de la mucosa. Entonces, ¿todos ven la flechita? Sí, sino que como está en blanco, no diferencia bien. Bueno, entonces aquí en la de grado A vemos que ya hay lesiones, pero son más pequeñas y no alcanzan a llegar a los pliegues superiores de la mucosa. En la del grado B ya las lesiones son un poco más notorias. En la del grado C ya vemos que ya sí empiezan a invadir los pliegues superiores de la mucosa y aquí en el grado D ya está totalmente invadida. Bueno, para el diagnóstico de esta enfermedad podemos utilizar la radiografía con varios, que entonces aquí nos va a podemos identificar la anatomía del esófago y su funcionamiento, la endoscopia o análisis del laboratorio, digamos, para descartar una bacteria, para ver el conteo de los glóbulos blancos o cualquier célula. El tratamiento puede ser simple, podemos darlo con suministro de antiácidos, puede ser por cirugía en caso de que ya haya una alteración en la anatomía del esófago, se puede dar esteroides o si se causa por una alergia, pues eliminamos el alérgeno. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es el escape del contenido gástrico del estómago hacia la luz del esófago. Se presenta en pacientes mayores de 50 años más que todo y puede ser por factores de riesgo como los alimenticios, que son los mismos alimentos como cafeína, mentas, chocolates, picantes, hábitos como el sedentarismo, el tabaquismo, alcoholismo, algunas posiciones, digamos, que estén en contra de la gravedad, pueden aumentar la presión en el esfínter esofágico inferior y este puede ceder y permitir el reflujo o algunos fármacos. La fisiopatología de esta enfermedad es multifactorial, entonces pueden haber factores defensivos y factores agresivos. Los factores defensivos tenemos la barrera antirreflujo, como su nombre nos lo dice, es la encargada de evitar el paso del contenido gástrico hacia el esófago, pero entonces cuando esta deja de cumplir su función es que ya se va a tornar patológica. El aclaramiento esofágico es cuando se quiere regular o normalizar el pH en el esófago, puede ser por medio de la saliva, digamos, y la resistencia a la mucosa es esta que está encargada de proteger el esófago, que cuando alguno de estos deja de cumplir su función o hay una alteración de ellos, pues ya se puede poner, o sea, el esófago va a estar vulnerable a tener esta enfermedad. Los factores agresivos tenemos el volumen y la naturaleza del contenido refluido, o sea, no es igual si, digamos, el contenido gástrico que llega al esófago es mínimo, así son en grandes cantidades, no van a ser las mismas respuestas, las mismas afecciones. Si digamos, si está más ácido, si tiene sales biliares. Tiene síntomas típicos que son la pirosis y la regurgitación ácida.
Y hay otros síntomas atípicos que se dividen en esofágicos y extraesofágicos. Los esofágicos pueden ser, digamos, la disfagia, el dolor torácico, y los extraesofágicos pueden ser la faringitis, la laringitis, ulceraciones bucales. El diagnóstico también depende de la identificación de estos síntomas. Se puede recurrir a una endoscopia digestiva alta y el tratamiento de prueba de inmunosupresores de la bomba de protones, que es que vamos a suministrar unas dosis de estos y vamos a ver si los síntomas mejoran. El tratamiento puede ser por antiácidos, modificaciones de hábitos del paciente o fármacos más potentes. Aquí tenemos, miren, un esófago sano y ya hay un esófago patológico. Bueno, el síndrome ulceroso. La úlcera se considera que es una pérdida de la integridad de la mucosa. Entonces, sabemos que tenemos 4 capas: la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La erosión es la pérdida de la integridad de la mucosa, pero miren que se queda delimitada en solo la capa mucosa, mientras que la úlcera es la pérdida de integridad de la mucosa, pero que puede llegar a afectar a la mucosa, a la submucosa, hasta la muscular. Entonces, la úlcera péptida es la pérdida de la integridad de la mucosa y esta va a afectar principalmente al estómago y al duodeno. El 95% de los casos se le atribuye a la Helicobacter pylori. Entonces sabemos que a esta célula le gusta vivir, a la Helicobacter pylori le gusta vivir en las células del estómago, se va a fijar a la capa mucosa protectora de este y va a empezar a penetrarla. Entonces va a permitir que el ácido pase a través de las diferentes capas de la mucosa y va a formar una úlcera. También puede ser ocasionada por la ingesta de antiinflamatorios no esteroides, que va a ocurrir cuando estos van a inhibir la ciclooxigenasa, entonces va a disminuir la síntesis de prostaglandinas y va a haber un cambio en la barrera gástrica. Entonces va a disminuir el mecanismo de defensa y puede desarrollarse una úlcera péptida. Se me olvidó decir algo de la Helicobacter pylori y es que esta también va a aumentar la secreción de gastrinas, entonces esto va a generar de que haya mayor ácido gástrico. También puede ser ocasionada por el estrés, corticoides, tabaco, alcohol y café. El estrés puede ser porque va a aumentar la secreción ácida, los corticoides es porque van a disminuir la defensa de la mucosa gástrica y esta va a ser más frecuente en fumadores. El síndrome de Zollinger-Ellison es la enfermedad ulcerosa grave que va a ser caracterizada por tener múltiples ulceraciones y presentar diarrea. Y aquí van a haber unos tumores que van a secretar gastrinas, entonces va a haber mayor ácido gástrico. Los factores de riesgo, pues el principal factor de riesgo es la Helicobacter pylori, la ingesta de AINES, el tabaco, el estrés, algunos factores genéticos. Y las manifestaciones clínicas más que todo van a ser dolor en el epigastrio y pirosis, pero también pueden verse acompañadas de náuseas, vómitos, hematemesis, melena. El diagnóstico de esta enfermedad puede ser a partir de la anamnesis, podemos recurrir a la endoscopia, radiografía, pero principalmente, como les dije anteriormente, la Helicobacter pylori es la que se le atribuye en casi todos los casos de esta enfermedad, entonces tendríamos que descartar la presencia de esta. Pueden haber complicaciones como una hemorragia digestiva, una perforación o un síndrome pilórico, y el tratamiento es que si es a causa de la Helicobacter pylori, eliminarla; si es a causa de los AINES, es suspender el uso de estos y mejorar los hábitos en el paciente. Bueno, entonces el caso clínico es un masculino de 58 años de edad con síntomas de disfagia de 2 meses de evolución actual, que solo tolera líquidos orales, etilismo y tabaquismo fuertemente positivos y pérdida de peso de 2 kilos. En el caso clínico es el primero para que todos sepan cómo se va a hacer el proceso. Tú debes desglosar el caso clínico.
Entonces siempre lees el caso clínico y tú misma vas a, digamos, a decir, bueno, por ejemplo, este es un paciente que tiene como antecedentes de importancia, o sea, cuando lo vas a desglosar, lo importante es que tú digas los antecedentes que van a ser relevantes en este caso. Luego, los síntomas que son relevantes y haces un análisis que con esas dos puede ser tal cosa, tal posible diagnóstico. ¿Por qué? Y respondes las preguntas. Ya, entonces haz el desglose tú del caso clínico y luego los demás opinan sobre el caso clínico. Bueno, entonces aquí tenemos que es un masculino. Recuerden que yo les expliqué la enfermedad que era más prevalente en los hombres y que afecta entre los 50 y los 70 años de edad, que es... El cáncer esofágico, miren que les dije, es 3 veces mayor en los hombres, afecta más que todo entre los 55 y los 70 años de edad. Es muy importante de que recordemos que se presenta por disfagia progresiva. Y aquí, en el caso clínico, nos dice que presenta disfagia de 2 meses de evolución y que actualmente solo está tolerando líquidos. Además de que también hay otro factor de riesgo que es el tabaquismo, y entonces el posible diagnóstico sería cáncer esofágico, un diagnóstico diferencial por, digamos, como no hemos realizado ninguna prueba ni nada, y el paciente presenta tabaquismo, que es uno de los factores de riesgo de casi todas las enfermedades, se podría decir que también puede ser un reflujo gastroesofágico. Y las pruebas de diagnóstica que solicitaría sería una endoscopia, podríamos pedir también una biopsia para confirmar la presencia de células cancerígenas y ya también podríamos utilizar los análisis de laboratorio para ver si hay presencia de alguna bacteria, un virus, un hongo. Ok, entonces primero es que tú hagas una diferenciación de qué trastorno es, ¿cierto? Ahí te está diciendo que es un trastorno de la deglución, ¿cierto? Realmente hasta ahora, porque te estás diciendo que tolera líquidos y no sólidos, o sea, que tolera solo los líquidos, o sea, que no está tolerando bien el consumo de sólidos, ¿cierto? Entonces, hasta ahí acuérdense que nosotros diferenciamos entonces dos tipos de disfagia, que serían cuáles. Recordando, Llorente, recuérdanos cuáles son los dos tipos de disfagia. Le voy a preguntar a todos los que tienen la cámara apagada. Llorente. Llorente, ¿cuáles son los dos tipos de disfagia? ¿Llorente está presente o no está presente? No está presente, ok. Bueno, entonces, Oscar, cuéntame, ¿cuáles son los dos tipos de disfagia? Orinofagia y orinofagia. ¿Aló? ¿Me escuchan? Un poquito recortado. Olinofagia y orinofagia. ¿Cómo? Orinofagia y olinofagia. Orinofagia y olinofagia. Son los dos tipos de disfagia que hemos dado. ¿Aló? Contreras, dale. Señora. Dale la respuesta.
Bueno, la disfagia es disfagia esofágica y también es la disfagia, ¿la disfagia qué? Orofaringia, perdón. Es orofaringia, o sea, de la Y es boca hasta al la faringe. no, de Y la eso, boca al esófago y del esófago al estómago. exacto. Entonces, ella nos está diciendo, acuérdense que cuando es de la orofaringe, o sea, de la boca hasta la faringe, el problema principal es neurológico. Y cuando el problema, y es usualmente para líquidos. Y cuando es esofágica, o sea, más acá abajo, el problema es para deglutir sólidos. En este caso, ella nos está diciendo que tiene problemas para deglutir sólidos, que solo puede tragar líquidos. ¿Ya? Entonces, en este caso, si no puede tragar sólidos, ¿dónde pienso que está el problema? En la disfagia esofágica. Contreras, no, para los demás. Ah. Dubán, ¿dónde está el problema si no puedo tragar sólidos? Si no puedo tragar sólidos, ¿el problema dónde está? ¿En la boca o en el esófago? En el esófago, doctora. Esófago. En el esófago. Y si hay un problema en el esófago, entonces yo pienso que la causa es obstructiva. Entonces recuerdo todo lo que me está obstruyendo el esófago, que pueden ser tumores, que puede ser acalasia, que pueden ser divertículos, ¿ya? O sea, todo lo que me obstruye el esófago para que pase la comida sólida. Entonces, en este orden de ideas, viendo los antecedentes del paciente, entonces la doctora nos comenta que tiene factores de riesgo para que sea una lesión premaligna, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacerle para determinar si hay algo ahí que está obstruyendo el esófago? ¿Qué le hago? Una endoscopia para mirar con la cámara y ver si hay algo que está obstruyéndose allí. ¿Y qué más le debo hacer? Una biopsia para confirmar si realmente es o no un cáncer o si solamente es algo otra cosa benigna pero que le está obstruyendo. ¿Qué más le puedo hacer? Obregón, ¿qué más le puedo hacer a este paciente? Obregón. Obregón. Tienes el micrófono apagado. Sigue apagado. Obregón, no te escuchamos. ¿Alguien le puede escribir a Obregón que prenda el micrófono? O si nos está escuchando, ¿no? Bueno, Madera. Madera, cuéntanos qué opinas del caso. ¿Cómo lo resolverías tú? Pues doctora, usted ya lo dijo, hay que hacerle pues una biopsia, una endoscopia y después que se tengan los resultados, pues si en caso de que en la biopsia salga algo, pues que sospechemos que es algo, pues, que ya confirmen que es algún tumor o algo, pues ya se trataría al paciente y si no, pues se tendría que mirar qué es lo que está obstruyendo esa vía del paciente y mirar a ver cómo se resuelve. ¿Qué factores de riesgo pensarías tú que tenga el paciente para que pueda hacer algo maligno o no? Podría ser algún antecedente, pues, en su familia, que alguien haya presentado algún tipo de tumoración en algún órgano, no independientemente que sea el esófago o no, podría ser un antecedente genético.
O sea, que tenga factores hereditarios, hay que preguntarle al paciente si tiene algún factor hereditario. Marín, ¿qué más te podría preguntar yo al paciente para ver si tiene factores de riesgo? Creo que ahí explicaban que cuestión del tabaquismo y el alcoholismo. ¿Qué es más grave en este caso para que se pueda producir un cáncer, el tabaquismo o el alcoholismo? Tabaquismo, ¿no? El tabaquismo es peor que el alcoholismo para lesiones premalignas. Ada, hoy no te pregunté de primera. Ada, ¿qué más le podemos preguntar al paciente para ver qué puede ser la enfermedad? No todo es cáncer, digamos, si yo quiero saber si tiene úlcera o que si puede tener un reflujo, ¿qué te interesa preguntarle al paciente? Se le puede preguntar si tiene alguna sensación de ardor en el pecho o en la garganta, dolor en el epigastrio. Sí, pero ¿qué te interesa saber de los hábitos del paciente o de lo que ha consumido? Preguntarle. Con qué cantidad fuma, con qué cantidad toma, con qué frecuencia toma, cómo se alimenta, cuáles son las comidas que más come. Ajá, y dentro de eso ser un poquito más específica en los alimentos. Sí, ya se alimenta con mucha comida chatarra. Si come a horas, si no come a horas, si de pronto por su trabajo, si mantiene niveles de estrés altos o no, para determinar si tiene factores de riesgo, ¿verdad? Acuérdense que la doctora dijo también que tiene que ver los niveles de estrés porque se aumenta la secreción de ácido en el estómago. Si el paciente de pronto consume algún tipo de... También la compañera también dijo que también se puede estar ocasionada también, de pronto el paciente consume café en exceso, sabes que también todas las cosas en exceso son malas, de pronto el paciente consume demasiado café, también le puede estar ocasionando eso, o también si el paciente de pronto consume su dieta está, o sea, muchos cítricos, eso también le puede ocasionar eso. Exacto. También preguntar si de pronto es una persona que sufre de artritis, qué sé yo, y entonces consume muchos AINES, ¿no? Yo por la artritis tomo naproxeno 3 veces al día. O es un paciente con una cardiopatía y consume ASA, ¿ya? Entonces de pronto toma aspirina todos los días. O sea, también es muy, muy importante los medicamentos que consumen, la alimentación, los medicamentos, los hábitos alimentarios para yo saber si es un paciente que me dice, no, yo como por ahí almuerzo a las 3 de la tarde, no desayuno. Y aparte de eso, por los dolores tomo naproxeno. Entonces tiene muchos factores de riesgo para tener una enfermedad por reflujo o una úlcera. Entonces, todos esos hábitos, todos esos elementos son muy importantes preguntar en el interrogatorio. Y eso yo lo sumo a los factores de riesgo por antecedentes. Y con eso yo hago o planteo un posible diagnóstico y le pido los exámenes. Si se van a dar cuenta, casi en todas las patologías que vamos a ver, casi en todas, no en todas, pero casi en todas vamos a pedir endoscopia. ¿Qué es importante saber de la endoscopia? ¿Cuándo la pido y si la voy a pedir con biopsia o no? Porque no a toda endoscopia se le pide biopsia, pero es importante la biopsia. ¿Y para qué la pido? La pido es para ver cáncer, o sea, lesiones malignas, pero también la pido para determinar si hay el Helicobacter pylori. La biopsia es también para saber, o sea, las dos maneras de saber si yo tengo el Helicobacter es con biopsia y con test de aliento. Entonces yo hago la biopsia para ver si en patología me sale el Helicobacter. Si yo le hago una endoscopia, con solo la endoscopia no puedo saber si tiene el Helicobacter, acuérdense. La endoscopia sola no me muestra la bacteria como tal en la cámara, porque eso es a nivel microscópico. Entonces yo tengo que hacerle la biopsia para ver si tiene el Helicobacter. Gómez, si tiene el Helicobacter... Doctora, yo tengo una pregunta.
Si se le realiza la endoscopia y la biopsia al paciente y no se encuentra nada, ¿qué otro método diagnóstico se podría hacer ahí? No se encuentra nada de respecto a qué. A algún tipo de cáncer o presencia de Helicobacter. Exacto. Si te sale negativo para el Helicobacter, puede ser una gastritis por otra causa. Entonces ahí es donde tú debes buscar. Si de pronto es una gastritis por consumo de AINES o por estrés o por alimentos, ¿ya? Si te sale negativo, no siempre tú vas a encontrar maligno, cáncer o tampoco vas a encontrar siempre esófago de Barrett. Antes al revés, casi siempre lo que encontramos es una gastritis superficial. Entonces ahí el manejo es con inhibidor de bombas de protones y cambios en los hábitos del paciente. Si ya me sale el Helicobacter, debo tratar el Helicobacter porque es la causa que me está dando la gastritis. Gómez, ¿cómo trato esa gastritis si me sale positivo para el Helicobacter? Tienes apagado el micrófono. Tienen problemas para prender el micrófono. Llorente, ¿cómo trato esa gastritis si tengo el Helicobacter positivo? ¿Qué medicamentos le mando? Tienes el micrófono apagado. Ada, no apagues la cámara, todavía no se ha acabado. Dile, dame, Llorente, vamos. ¿Qué medicamentos le mando? Tienes el micrófono apagado. Llorente, con la cabeza dime si me estás escuchando. ¿Me estás escuchando? No puedes prender el micrófono. Se te trabó. Ok, bueno. Sánchez, ¿con qué medicamentos trato yo a este paciente? Doctora, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla ahí? Sánchez. Sánchez, listo. ¿Qué medicamentos le doy yo a este paciente para el Helicobacter? Antibióticos como puede ser amoxicilina, metronidazol, claritromicina. Ajá, ese tratamiento se llama tratamiento que Pues es el inhibidor de la bomba de protones. Creo que ese es el omeprazol, pero el tratamiento se llama tratamiento OAC. ok. La O viene del omeprazol, o sea, le debo dar un inhibidor de bomba de protones. La A viene de amoxicilina, que es el antibiótico que tú estás diciendo. Y la C de claritromicina. Ajá, eso se llama OAC. Ese es el tratamiento para el Helicobacter pylori. Ahora, de hoy a mañana van todos, les dejo de tarea que a buscarme ese tratamiento como es. La dosis de cuánto le mando de omeprazol, cuánto le mando de amoxicilina y cuánto le mando de... Este es el OAC sencillo. Hay OAC modificado, metronidazol ahí de primera línea, segunda línea. Por ahora me van a buscar ese tratamiento para el Helicobacter, todos, de tarea para mañana. ¿Cuánto les mando de cada uno de los medicamentos y por cuántos días? ¿Ok? Ok, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quedó todo claro?
Gómez y Llorente traten de arreglar lo del micrófono porque no pudieron, y Obregón también no pudo participar porque no pudieron prender el micrófono. Traten de ver qué pasó. Hay muchos compañeros que no lograron entrar a la clase porque hasta ahora es que me